Derivado de las múltiples investigaciones que se han realizado en torno al COVID-19, se pudo determinar el principio formal de propagación, el cual es de persona a persona. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado la regla las 3C, la cual consiste en evitar 3 situaciones. Vamos a verlo en este gráfico. Lugares cerrados con poca ventilación, hay que evitarlos. Espacios concurridos con mucha gente alrededor, hay que evitarlos. Contacto cercano, cara a cara, hay que evitarlo. En el segundo punto, yo no sé cómo le vamos a hacer con el sistema de transporte colectivo metro o el metrobús o los microbuses. Sinceramente, ahí no sé cómo se puede aplicar eso, pero estas son las 3 Cs. Evitar lugares cerrados, evitar espacios concurridos y evitar el contacto cercano. Mientras tanto, esta política fue adoptada en Japón, al darse cuenta de que la mayoría de los contagios se originan en gimnasios, en los bares, en espacios similares donde la gente se reúne por periodos prolongados, muchas veces y sin cubrebocas. Esto es lo que se ha descubierto, y evitar estos 3 lugares o estas 3 condiciones evita que te contagies de COVID. Para hablar de la eficacia de esta regla, me da mucho gusto saludar a la doctora Laurie Ann Jiménez Fibie, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, gusto en saludarla. Bienvenida al Heraldo nuevamente. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Tal vez estas 3 Cs o estas 3 estrategias se pueden cumplir en un país como Japón, y eso tengo mis dudas. Pero, por ejemplo, ¿cómo evitamos los lugares concurridos como el transporte colectivo en la Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana? Es decir, ¿estas 3 estrategias pueden cumplirse en un país como México, doctora? Sí, desde luego que sí. Estas tres reglas hay que agregarles el uso del cubrebocas. El cubrebocas debe ser utilizado siempre. Miren, vamos por partes. Primero, esto no es conocimiento nuevo. Se sabe desde hace mucho tiempo que el virus viaja en el aire. La Organización Mundial de la Salud ha tardado demasiado en dar estos lineamientos y en reconocer la vía de transmisión más frecuente del virus. Ahora que ya lo hizo, ojalá que muchos gobiernos e instancias, autoridades, ¿verdad?, de la autoridad, tomen cartas en el asunto y se aseguren de hacer esto. Para contestar concretamente la pregunta, claro que se puede hacer. Es decir, nunca vamos a poder tener un metro que vaya con suficiente espacio para que la gente guarde metros de distancia. El metro de la Ciudad de México siempre va a ser un metro aglomerado, el transporte público, lo mismo. Hay espacios públicos cerrados que están sujetos siempre a aglomeraciones, pero se puede hacer estos espacios mucho más seguros. Y se hacen más seguros, hay que entender la razón. La razón, el virus viaja en el aire y está en el aire gracias a que hablamos, gritamos, respiramos, etcétera. No se trata de esto que se emite cuando uno estornuda o tose, que son gotas muy grandes, que van, se proyectan y caen. Se trata de un aerosol, se tiene que ver, ahorita que estaban hablando del vapeo, ¿verdad? Y del humo del cigarro y del vapor que se hace cuando la gente utiliza cigarrillos electrónicos, es algo muy similar. Se hace un vapor, unas nubes, en donde viaja el aire, son invisibles y se generan a partir de la respiración, el habla, cuando uno canta es más, cuando gritan es más, etcétera. En espacios cerrados, ¿cómo mejoramos? Mejoramos ventilando los espacios, la ventilación, el uso del cubrebocas son las 2 claves fundamentales para disminuir el riesgo de contagio. Ahora bien, eso, digamos, tiene que ser como una política de gobierno que se le transmita a la sociedad, o es un asunto que tengamos que hacer medios de comunicación y que nos están viendo. Es decir, ¿en dónde tiene que radicar la estrategia para la transmisión de este conocimiento, doctora? Tiene que venir de las esferas más altas de comunicación y eso empieza desde las autoridades. Las autoridades y los medios de comunicación tienen que difundir esta información de forma masiva y el gobierno tomar las medidas necesarias. Preocupa mucho que en casi todo el mundo ya se están estas medidas adoptando desde hace meses. ¿Qué se puede hacer? En México estamos ahora hablando del regreso a clases y las clases se dan en aulas y las aulas son espacios cerrados.
queriendo decir que son espacios de muy alto riesgo de transmisión, de contagio. Preocupa mucho que el gobierno continúe hablando de que las aulas van a ser seguras porque se mide la temperatura a la entrada o se tienen estos mal llamados sanitizantes, tapetes sanitizantes, o se reparte mucho gel antibacterial. Entendamos lo siguiente, los tapetes sanitizantes no sirven para nada, particularmente no sirven para disminuir el contagio de COVID-19. Limpiarse las manos, lavarse las manos o desinfectarse las manos es una buena práctica en general para el control de las infecciones en términos generales. Hay que hacerlo rutinariamente, pero esta no es la forma de disminuir los contagios de COVID-19. La forma de evitar los contagios de COVID-19, repito, es ventilar los espacios cerrados, aquellos en donde no se puedan abrir ventanas y puertas para tener ventilación natural, requieren tener filtros especiales para bajar las partículas que generan las personas cuando están dentro de ese espacio, que se concentran y permanecen durante periodos largos de tiempo suspendidos en el aire. El uso del cubrebocas, desde luego, y hay manera de vigilar la calidad del aire y el riesgo de contagio dentro de los espacios cerrados. Se utilizan estos monitores de CO2 que nos indican qué cantidad del aire que está en un espacio cerrado ya pasó por los pulmones de otras personas. A mayor cantidad de este aire que ya se respiró por otras personas, mayor es el contagio, es el riesgo de contagio. Así que hay mucho por hacer y la comunicación debe venir desde el gobierno y dejar de hablar de estas medidas que no funcionan y sabemos desde hace meses que no funcionan. Muy bien, pues doctora Lauri-Ann Jiménez Fibi, yo le agradezco mucho el que nos haya tomado esta comunicación. Vamos a estar insistiendo, estos días son difíciles porque está muy cargado de política, pero vamos a tener nuestros espacios para seguir hablando sobre estas estrategias de evitar la transmisión del virus. Es usted muy amable, muy generosa por su tiempo. Gracias, doctora. Al contrario, muy buenas tardes. Gracias, que le vaya muy bien. Nos da mucho gusto saludar a la doctora Lauri-Ann Jiménez Fibi, ahora con estas estrategias aquí en el Heraldo Televisión.